Buenos días, amado hermano. Buenos días, querida hermana. Hay una pregunta que quiero hacerte antes de que empiece cualquier oración esta mañana. ¿Sabes cuál es la primera palabra de toda la Biblia en su versión poética? La primera palabra del Salmo 1, el primer salmo, el que abre el libro de los salmos, como si Dios quisiera decirnos desde el principio de qué se trata todo esto. Esa primera palabra es bienaventurado. No empieza con mandamiento, no empieza con advertencia, no empieza con lista de lo que debes hacer para ganarte algo. Empieza con una declaración de bendición, como si Dios dijera: antes de que yo te pida nada, quiero que sepas que la vida que te tengo preparada es bendita. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese árbol junto al río que da fruto en su tiempo, cuya hoja no cae, cuyo todo prospera. Eso es lo que Dios tiene preparado para tu vida, no eventualmente, no si logras ser perfecto, como resultado natural de plantar tus raíces en el lugar correcto. Esta mañana vamos a proclamar juntos el Salmo 1 como decreto de fe sobre tu vida, no como recitación religiosa, como declaración de destino. Pero antes de entrar en oración, escribe en los comentarios este decreto: soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Todo lo que hago prospera. Escríbelo ahora, no como frase bonita, sino como proclamación real sobre tu vida, tu familia, tu trabajo, las situaciones que llevas en el corazón esta mañana. Hay miles de personas escuchando esto desde diferentes países y diferentes situaciones. Cuando escribes ese decreto, tu fe se une a la de todos ellos y hay poder en la fe unida. Si este video está tocando tu corazón, dale me gusta, porque cuando lo haces, YouTube lleva el Salmo 1 a otra persona que necesita exactamente esta palabra de bendición esta mañana. Tu gesto es el instrumento de Dios para llegar a alguien más. Quédate hasta el final. Al cerrar la oración, voy a compartirte una práctica específica que los que viven la bendición del Salmo 1 hacen de manera consistente y que puedes comenzar a aplicar desde hoy. Ahora sí, cierra los ojos, afloja los hombros, respira profundo y entremos juntos a la presencia del Dios que quiere declarar bendición sobre tu vida esta mañana. Padre Celestial, esta mañana vengo ante ti con el Salmo 1 en los labios y en el corazón. No lo traigo como texto que memoricé, lo traigo como declaración de fe sobre mi vida, como la descripción del destino que tú preparaste para mí antes de que yo naciera, como el árbol que quieres que sea en este mundo. Señor, antes de pedir nada, quiero agradecerte algo. Agradecerte que la primera palabra de todo el libro de los Salmos sea bienaventurado, que antes de cualquier mandamiento, antes de cualquier advertencia, antes de cualquier lista de requisitos, tú hayas decidido comenzar con una promesa de bendición, como si quisieras que supiéramos desde el principio que el corazón de todo esto es la vida abundante que nos tienes preparada. Y bienaventurado, feliz, bendito, próspero en el sentido más completo de la palabra, no solo económicamente, aunque eso también está incluido, próspero en las relaciones, en la salud, en el propósito, en la paz interior que no depende de las circunstancias, en el fruto que produce la vida cuando las raíces están en el lugar correcto. Gracias porque eso es lo que tienes para mí. Gracias porque esa es tu intención original.
no que sobreviva, no que aguante, no que llegue al final del día sin demasiado daño, sino que sea bienaventurado, que florezca, que dé fruto, que prospere en todo lo que haga. Esta mañana recibo esa promesa, la recibo con todo lo que soy y con todo lo que no soy todavía. La recibo desde donde estoy, aunque donde estoy no se parezca todavía a la descripción del árbol junto al río. Porque la fe que recibe antes de ver es la que produce lo que todavía no existe en lo visible. Señor, el Salmo comienza con algo que quiero traer ante ti con honestidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Padre, a veces no me doy cuenta de cuándo empiezo a andar en el consejo equivocado. No siempre es una decisión dramática y consciente. Es gradual, es sutil. Es el amigo cuya perspectiva poco a poco va moldeando la mía. Es el contenido que consumo que va instalando sin pedir permiso una manera de ver el mundo que no viene de ti. Es la voz del miedo que me aconseja cuando debería ser la fe la que me guía. El Salmo habla de 3 niveles de compromiso con lo que no edifica. Primero, andar en el consejo. Luego, estar en el camino. Finalmente, sentarse en la silla. Cada nivel es más profundo que el anterior. Cada uno implica mayor integración, mayor comodidad, mayor normalización de lo que al principio parecía solo una visita y que de a poco se convirtió en residencia permanente. Señor, esta mañana quiero hacer un inventario honesto delante de ti. ¿En cuál consejo he estado andando? ¿Qué voces han estado formando mis decisiones sin que yo haya cuestionado si esas voces vienen de ti? ¿Qué caminos he frecuentado que me han alejado de donde quiero estar? ¿En qué sillas me he sentado que normalizaron cosas que antes me molestaban? No te traigo estas preguntas para condenarme, las traigo para entregarte el acceso a cada una de esas áreas y pedirte que hagas la obra de alineación que solo tú puedes hacer. Señor, perdóname por las veces que me senté a recibir consejo de voces que no te honran, por las veces que caminé en dirección a cosas que sé que no me llevan hacia el árbol del Salmo 1, sino lejos de él, por las veces que la comodidad de lo familiar fue más fuerte que la convicción de lo correcto. Y dame gracia para hacer los ajustes que esta oración me indica, no de golpe y de manera insostenible, ajustes reales, graduales, que duren, que cambien el patrón y no solo el comportamiento de un día, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Padre, esta es la raíz del árbol del Salmo 1, no la ausencia de lo negativo. Eso es necesario, pero no es suficiente. La raíz es la presencia activa de algo positivo, la delicia en tu palabra. Delicia, esa palabra me detiene, Señor. No dice obligación, no dice que cumple el deber de leer la Biblia, no dice que medita para no sentirse culpable o para poder decir que lo hizo. Dice delicia. La misma palabra que se usa para describir algo que produce genuino placer, que uno busca no porque tiene que, sino porque quiere, porque disfruta, porque en ese acto hay algo que alimenta una parte del ser que nada más puede alimentar de la misma manera. Señor, quiero esa relación con tu palabra, no la que tengo cuando estoy siendo disciplinado por obligación. La que tenía la persona del Salmo 1, la del deleite real, porque reconozco que hay temporadas donde tu palabra se siente más como tarea que como manantial, donde leo por cumplir más que por recibir, donde voy a la Biblia con la mente ya llena de otras cosas y salgo sin haber realmente bebido de ella. Señor,
os despierta en mí el hambre genuina por tu palabra, la que Jeremías describió cuando dijo: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. El tipo de relación con las Escrituras, donde uno las consume y queda satisfecho de una manera que nada más en el mundo produce, y medita de día y de noche. Padre, la meditación de la que habla el Salmo no es la de vaciarse la mente, es la de llenarse con tu palabra, de manera que siga presente cuando el libro se cierra, que lo que leí a la mañana siga trabajando a la tarde, que la promesa que recibí en el devocional siga activa cuando llegue la situación difícil del mediodía, que tu palabra no sea un compartimento separado de la vida, sino el aceite que lubrica cada parte de ella. Josué 1:8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino, no antes de meditar. Entonces, como consecuencia directa, como el fruto natural del árbol cuyas raíces están en las corrientes de tu palabra, Señor, que este sea el patrón de mi vida, no perfectamente todos los días, no sin temporadas donde cuesta más que otras, pero como la dirección genuina, el norte al que regreso, el árbol que quiero ser. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Padre, esta imagen del árbol junto al río es una de las más poderosas de toda la Escritura para describir lo que tienes preparado para la vida que confía en ti, plantado, no accidental, no brotado por casualidad, donde el viento llevó una semilla, plantado, con intención, con elección deliberada. Hay alguien que tomó ese árbol y lo puso ahí, junto al río, en el lugar donde las raíces pueden llegar al agua, aunque la superficie esté seca. Señor, me plantaste tú en esta vida, en esta época, con estas personas a mi alrededor, con este propósito específico. No llegué aquí por accidente y no estoy aquí sin razón. Fui plantado con intención, por manos que sabían lo que hacían y que eligieron este lugar específico para esta vida específica, junto a corrientes de aguas, no junto a un lago estancado, no junto a un pantano, junto a corrientes, aguas vivas que se mueven, que traen nutrición fresca constantemente, que no se agotan porque tienen una fuente que no para. Señor, tú eres esa corriente, tu palabra, tu espíritu, tu presencia, no el agua estancada de la religión que se hace por costumbre, sino las corrientes vivas de la relación real contigo, las que fluyen cuando me acerco con hambre genuina, las que traen lo nuevo que necesito para este día, aunque ya lleve años bebiendo de ellas. Que mi árbol esté plantado allí, que mis raíces bajen profundo hasta donde el agua está, no la raíz superficial que toma lo que hay en la superficie y que en temporadas de sequía se queda sin nada. La raíz profunda que llega al nivel donde el agua siempre hay, porque la vida tiene temporadas de sequía, momentos donde la superficie está árida, donde las circunstancias no ofrecen nada que nutrir, donde el ambiente es seco y difícil, y en esos momentos el árbol que tiene raíces superficiales se reseca, pero el árbol plantado junto a las corrientes profundas sigue verde y sigue dando fruto, porque lo que lo alimenta no está en la superficie donde la sequía ataca, sino en la profundidad donde el río siempre fluye. Señor, que yo sea ese árbol, que las temporadas difíciles de mi vida no me resequen porque mis raíces están donde el agua siempre hay, en ti, en tu palabra, en la relación real contigo que no depende de cómo están las circunstancias externas, que da su fruto en su tiempo,
Padre, estas 4 palabras tienen más poder de lo que parecen a primera vista. Da su fruto, no el fruto de otro árbol, el suyo, el que le corresponde según cómo fue diseñado, el que sale de su naturaleza específica, el que no podría ser producido por ningún otro árbol en exactamente la misma manera. Señor, hay algo que solo yo puedo producir en este mundo, una contribución específica. Hoy un fruto que surge de la combinación única de quién soy, lo que viví, los dones que pusiste en mí, el lugar donde me plantaste. Nadie más puede producir exactamente ese fruto, no con el mismo sabor, no con el mismo impacto, no en las mismas relaciones que yo tengo. Que yo dé ese fruto, no el fruto de imitar a otro, no el fruto de tratar de ser lo que no soy, porque parece más impresionante o más aprobado. Mi fruto, el que viene de ser quien genuinamente fui creado para ser, en su tiempo. Padre, estas 2 palabras son las que más necesito escuchar cuando la impaciencia me habla. En su tiempo, no en el tiempo que yo quisiera, no en el tiempo que la comparación con otros me dice que debería ser, en el tiempo correcto, el que el árbol sabe aunque no lo pueda articular, el que el agricultor que lo plantó conoce perfectamente, aunque el árbol a veces no entienda por qué todavía no. El manzano no da manzanas en diciembre, porque el invierno no es el tiempo del manzano, no porque sea un árbol defectuoso, porque el ciclo que Dios diseñó para él requiere que primero haya invierno, que las raíces se profundicen cuando la energía no está yendo a la producción visible, que haya primavera de florecimiento, y entonces, en el tiempo correcto, el fruto. Señor, hay áreas de mi vida donde todavía estoy en invierno, donde el fruto que esperaba no llegó en el tiempo que yo quería, donde la espera se ha hecho larga, y a veces me pregunto si el árbol está en el lugar correcto o si algo falló. Esta mañana recibo la promesa del Salmo 1. Su tiempo viene. No llegó todavía, porque todavía no es el tiempo correcto para ese fruto específico, no porque el árbol esté defectuoso, porque el que me plantó sabe cuándo es el tiempo, y cuando llegue, el fruto va a aparecer, y va a ser mejor que si hubiera llegado antes, porque habrá madurado en el proceso, y su hoja no cae. Padre, la hoja que no cae habla de algo muy específico, la presencia constante de vida, incluso fuera de la temporada de fruto. El árbol del Salmo 1 no solo produce fruto en su tiempo, mantiene sus hojas durante todo el año, sigue verde, sigue con evidencia de vida incluso cuando no está en temporada de producción máxima. En términos espirituales, eso habla de la consistencia que viene de las raíces profundas, que en los momentos donde no estoy en mi máxima productividad, donde no estoy viendo el fruto que quisiera ver, donde la temporada es de raíces más que de cosecha, sigo teniendo hojas, sigo teniendo evidencia de vida. El árbol sigue verde porque las corrientes de agua siguen fluyendo, aunque el fruto todavía no sea visible. Señor, que mi vida muestre esa consistencia, que incluso en las temporadas donde el fruto no es visible, haya en mí evidencia de vida, la paz que viene de confiar en ti, el gozo que no depende de las circunstancias, la esperanza que se niega a apagarse, las hojas que no caen aunque sea invierno, y todo lo que hace prosperará. Padre, esta es la promesa final y más abarcadora del árbol del Salmo 1. Todo lo que hace prosperará, no algunas cosas, no las cosas que parecen espirituales, no solo los proyectos que se hacen con intención religiosa, todo, el trabajo, las relaciones, los proyectos, las conversaciones, las decisiones pequeñas y las grandes,
Todo lo que hace el árbol plantado junto a las corrientes, cuyas raíces están en la palabra de Dios, prosperará. Prosperar en el sentido hebreo de tatzliach no significa necesariamente que todo saldrá exactamente como lo planea. Significa que irá hacia adelante, que tendrá movimiento en la dirección correcta, que habrá progreso real, que las manos del que hace estarán untadas con el favor de Dios, de maneras que van más allá de su propia capacidad. Señor, clamo esa prosperidad sobre mi vida esta mañana, sobre mi trabajo, que lo que hago con mis manos tenga el favor de Dios sobre ello, que las puertas correctas se abran, que el esfuerzo que hago no sea en vano, que haya retorno real sobre mis relaciones, que prosperen, que las que están tensas encuentren el camino hacia la restauración. Que las nuevas que necesito para la próxima etapa de mi vida lleguen, que las que ya tengo sean profundizadas sobre mi salud, que prospere en el sentido más completo, cuerpo, alma y espíritu, que el bienestar integral que Dios diseñó para sus hijos sea mi experiencia, sobre mi familia, que todo lo que hacemos juntos prospere, las conversaciones, los proyectos compartidos, el hogar que construimos, todo lo que hago prosperará, lo recibo, lo decreto, lo creo. Señor, ahora quiero recordar contigo a personas de la Escritura que vivieron la realidad del árbol del Salmo 1 y que nos muestran que esta no es solo poesía hermosa, sino descripción de algo real y posible. Pienso en Daniel. Daniel fue arrancado de su tierra siendo joven, llevado a Babilonia como cautivo, puesto en un sistema diseñado para asimilarlo completamente, para que olvidara su nombre, su Dios, su palabra. Le cambiaron el nombre, le dieron comida que no debía comer, lo rodearon de una cultura que era opuesta a todo lo que él conocía, y Daniel decidió algo desde el principio. Propuso en su corazón no contaminarse, no andar en el consejo de los que querían redefinir quién era, no sentarse en la silla de los que pensaban que Nabucodonosor era el centro del universo. En cambio, 3 veces al día abría las ventanas de su habitación hacia Jerusalén y oraba, meditaba, mantenía sus raíces en el lugar donde estaban, aunque el ambiente de la superficie fuera completamente árido para ellas, y el resultado fue el del árbol del Salmo 1. Todo lo que Daniel hacía prosperaba. El rey vio 10 veces más en él que en todos los otros jóvenes de su reino. Sobrevivió a 4 reyes, al foso de los leones, a cambios de poder que destruyeron a todos los que basaban su seguridad en las circunstancias externas. Y al final de su vida, la Escritura dice que Daniel prosperó en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro el persa. Señor, el secreto de Daniel era el mismo del árbol del Salmo 1. Raíces profundas en ti, cuando el ambiente de la superficie era completamente hostil. Y esas raíces produjeron el fruto que ninguna circunstancia adversa pudo destruir. Que yo sea como Daniel, no perfecto, pero con las raíces en el lugar correcto, con la decisión de mantenerlas ahí aunque el ambiente intente arrancarlas. Pienso en José, un joven que tenía sueños de Dios y que el camino hacia el cumplimiento de esos sueños pasó por una cisterna, por la esclavitud, por la casa de Potifar, por la cárcel. Cada etapa parecía alejar más los sueños que acercarlos. Cada circunstancia parecía el final de la historia antes de que la historia terminara. Y sin embargo, en cada lugar donde José estuvo, la Escritura dice que el Señor estaba con él y prosperaba lo que hacía. En la casa de Potifar, su señor vio que el Señor estaba con él y que todo lo que hacía el Señor lo prosperaba en su mano. En la cárcel, el Señor estaba con José y le extendía su misericordia y le daba gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y todo lo que se hacía allí
Él lo hacía. Y el jefe de la cárcel no se preocupaba de nada, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. El Señor lo prosperaba en la cisterna, en la esclavitud, en la cárcel, en cada lugar que desde afuera parecía el peor lugar posible para que la prosperidad ocurriera. Porque la prosperidad del árbol del Salmo 1 no depende de las circunstancias externas, depende de las raíces, y las raíces de José estaban junto a las corrientes de Dios, aunque la tierra de la superficie fuera la de la injusticia y la adversidad. Señor, hay personas escuchando esto que se sienten en su propia cisterna, en su propio período de esclavitud o de cárcel, en circunstancias que desde afuera parecen las menos propicias para que el árbol del Salmo 1 florezca. Que la historia de José les hable esta mañana, que el Señor prospera también en las cisternas, que las raíces que mantienen junto a sus corrientes producirán el fruto en su tiempo, aunque la superficie sea de tierra árida, que lo que Dios prometió no lo cancela ninguna circunstancia adversa, y que el final de la historia de José, el que alimenta a las naciones desde el lugar de segunda autoridad en Egipto, es la profecía del final de la historia de cada uno que mantiene sus raíces en el Señor a través de las adversidades. Pienso en Ruth, una mujer de Moab, extranjera, viuda, sin recursos propios, en una tierra que no era la suya. Las circunstancias no podían estar más en contra, y sin embargo Ruth tomó una decisión que cambió todo. Me quedaré con Noemí. Tu pueblo es mi pueblo. Tu Dios es mi Dios. Esa decisión la plantó junto a las corrientes de aguas. Y el libro de Ruth es la historia de cómo el árbol plantado en el lugar correcto comenzó a dar fruto. Booz, el campo, la redención, el matrimonio. Y en el árbol genealógico final del libro, Ruth es abuela de David y antepasada de Jesús. Una viuda moabita sin nada se convirtió en parte de la genealogía del Mesías, no porque su situación inicial fuera favorable, porque sus raíces estaban en el lugar correcto. Señor, que esa historia llegue esta mañana a quien la necesita, quien siente que su situación inicial no es la más prometedora, quien viene de un lugar que parece no calificar para el árbol del Salmo 1. Que sepan que las raíces en ti cambian el destino, que el origen no determina el final cuando el árbol está plantado junto a tus corrientes. Padre, ahora quiero interceder por áreas específicas de la vida de las personas que están escuchando esta oración. Señor, que la bendición del Salmo 1 aterrice en el trabajo de quienes están escuchando esta mañana. Hay personas que comenzarán este día con una jornada laboral donde la incertidumbre es presente, que no saben si el trabajo que tienen hoy lo tendrán mañana, que llevan meses buscando sin encontrar, que tienen un trabajo pero que saben que no es el correcto y no saben bien cómo llegar al que sí lo es. Señor, que el árbol del Salmo 1 produzca fruto en el área laboral de cada uno de ellos, que las puertas que necesitan abrirse se abran, que el favor de Dios vaya delante de ellos en cada entrevista, en cada proyecto, en cada conversación que pueda cambiar el rumbo, que las habilidades que pusiste en ellos sean vistas por las personas correctas en el momento correcto. Que el trabajo que hacen prospere, porque las manos que lo hacen tienen las raíces en tus corrientes. Que la bendición del Salmo 1 aterrice en las finanzas de quienes están escuchando. Hay personas que comenzarán este día con la ansiedad económica como compañera constante, las cuentas que no alcanzan, la deuda que crece, mas la incertidumbre de cómo llegar a fin de mes, el miedo de un futuro que no saben cómo sostener. Señor, que Jehová Jireh, el Dios que provee,
actúe en las finanzas de cada uno de ellos de maneras concretas y visibles, que todo lo que hagan prospere en el sentido pleno de la palabra, que haya entradas que no esperaban, que haya puertas de provisión que se abran donde antes estaban cerradas, que la sabiduría que necesitan para administrar lo que tienen llegue de ti, y que gradualmente, raíz por raíz, la situación económica de sus vidas vaya alineándose con la promesa del árbol junto al río, que la bendición del Salmo 1 aterrice en la salud de quienes están escuchando. Bienaventurado incluye el bienestar del cuerpo. El Dios que diseñó cada célula del cuerpo humano quiere que ese diseño funcione según sus especificaciones originales. Que Jehová Rafa actúe en cada cuerpo que necesita su toque esta mañana, que los tratamientos funcionen, que los diagnósticos sean buenos, que donde hay enfermedad instalada haya sanidad progresiva, que la salud prospere, que la bendición del Salmo 1 aterrice en las relaciones de quienes están escuchando, las que están rotas, los matrimonios en tensión, las familias fracturadas, los hijos y padres con distancia en el corazón, las amistades que se desgastaron. Señor, que el río cuyas corrientes alegran entre también en las relaciones, que haya conversaciones que sanen, perdones que liberen, reencuentros que restauren y nuevas relaciones que aporten lo que las antiguas no pueden dar. Que la bendición del Salmo 1 aterrice en el propósito de quienes están escuchando. Hay personas que todavía no encontraron el fruto específico que están llamadas a producir, que sienten que su árbol existe, pero que no saben bien qué fruto da, que se preguntan para qué fueron plantados. Señor, que tu Espíritu revele el propósito, que la misión específica de esa vida sea iluminada, que el árbol sepa qué fruto produce y que comience a producirlo en su tiempo con la confianza de que fue diseñado exactamente para eso. Padre, hay personas escuchando esto que en este momento no se sienten como el árbol próspero del Salmo 1, se sienten más como el árbol del versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, no porque sean malos en el sentido de que Dios los haya abandonado, sino porque sienten que las circunstancias los están arrebatando como el viento arrebata el tamo, sin control, sin dirección estable, llevados de un lado a otro por cosas que no eligieron y que no pueden detener, ligeros, sin raíces que los anclen. Señor, para esas personas, esta mañana, que esta oración sea el momento donde algo cambia, no porque la oración sea magia que transforma todo instantáneamente, sino porque en este momento están haciendo lo que el árbol del Salmo 1 hace, acercando las raíces al agua, eligiendo el consejo de tu palabra en lugar del consejo del miedo o de la desesperanza, meditando en tu promesa en lugar de en la amenaza de las circunstancias. Ese acto simple de venir ante ti esta mañana, de escuchar el Salmo 1, de proclamarlo sobre su vida, de escribir el decreto en los comentarios, ese acto es el primer movimiento de raíz hacia las corrientes de agua. Y ese primer movimiento importa. El árbol que empieza a mover sus raíces hacia el agua eventualmente llega al agua, aunque al principio la superficie esté seca, aunque todavía no sienta la diferencia. Señor, que las personas que se sienten como tamo esta mañana vean en esta oración el inicio de algo diferente, el comienzo de las raíces que van hacia tus corrientes, el primer paso hacia el árbol que da su fruto en su tiempo. Tu promesa es para ellos también. Bienaventurado, no solo para los que siempre lo tuvieron todo en orden, para los que vienen a ti desde el caos y eligen plantarse junto a tus corrientes desde este momento. Padre,
quiero declarar sobre la vida de cada persona que está escuchando esto. Declaro que eres como árbol plantado junto a corrientes de aguas, no árbol que lucha por sobrevivir en tierra árida, árbol plantado con intención junto al lugar donde el agua siempre hay. Declaro que darás tu fruto en su tiempo, que el fruto que todavía no ves no es señal de que el árbol está muerto, es señal de que todavía no llegó el tiempo de ese fruto, y el tiempo correcto está más cerca de lo que parece. Declaro que tu hoja no caerá, que incluso en las temporadas donde el fruto no sea visible, habrá en tu vida evidencia de que el árbol sigue vivo, la paz que sobrepasa el entendimiento, la esperanza que se niega a apagarse, el gozo que encuentra razones para existir, aunque las circunstancias no lo justifiquen por sí solas. Declaro que todo lo que hagas prosperará, no algunas cosas selectas, todo. El trabajo que emprendas con las manos, las conversaciones que tengas, las decisiones que tomes, las relaciones que inviertas, todo lo que haga el árbol plantado junto a las corrientes, todo eso tiene el favor de Dios sobre ello. Declaro que el bienaventurado del Salmo 1 eres tú, con tu nombre, con tu historia, con tu situación actual, con todo lo que todavía no está como quisieras que estuviera. Bienaventurado, bendito, próspero, llamado a florecer. Ese es el decreto de Dios sobre tu vida esta mañana. Y lo que Dios decretó, ninguna circunstancia puede revocarlo. Señor, hay algo más que quiero pedirte para las personas que están escuchando. Que desarrollen el hábito de la meditación en tu palabra. No el hábito religioso que se cumple como ritual, el hábito que el árbol del Salmo 1 tiene naturalmente, porque sus raíces están en las corrientes. Beber de tu palabra de manera regular, consistente, con hambre genuina, que empiecen pequeño si es necesario. O 5 minutos, un versículo, una promesa que se lleva al día y sobre la que se medita mientras se trabaja, mientras se maneja, mientras se hace cualquier cosa. Que ese pequeño inicio sea la raíz que empieza a moverse hacia las corrientes. Porque la meditación en tu palabra no solo informa la mente, transforma la perspectiva, cambia el lente a través del cual se ve la vida. Cuando la palabra de Dios llena el espacio interior, las circunstancias externas se ven desde un lugar diferente. El mismo problema que desde la perspectiva sin la palabra parece insuperable. Desde la perspectiva de quien meditó en Romanos 8:28, o en Jeremías 29:11, o en el Salmo 1, tiene otra escala. Señor, que cada persona que está escuchando esto salga de esta oración con un compromiso concreto con tu palabra, que no sea solo esta sesión de oración, que sea el inicio de un patrón, de día y de noche, como el árbol que siempre tiene acceso a las corrientes. Padre, cierro esta oración con el mismo punto de partida del Salmo 1. Bienaventurado, eso eres. Eso es lo que Dios dice sobre ti esta mañana antes de cualquier otra cosa, antes de pedirte nada, antes de evaluarte por nada. La primera palabra, la que establece el contexto de todo lo demás. Bienaventurado, no porque todo esté perfecto, no porque ya diste todo el fruto que debes dar, no porque nunca hayas andado en el consejo equivocado, sino porque hay un Dios que te plantó junto a sus corrientes, que puso sus raíces en ti, que tiene planes para tu fruto, que conoce el tiempo correcto para cada etapa de tu árbol, que prometió que todo lo que hagas prosperará. Ese es el Dios al que le oramos esta mañana. Y ese Dios recibió esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso es comenzar el día así, con el Salmo 1 proclamado sobre tu vida, con la primera palabra de toda la poesía bíblica
siendo exactamente lo que eres hoy. Bienaventurado, lo que proclamaste esta mañana tiene peso real. El decreto del árbol junto al río que pusiste en los comentarios, las declaraciones que salieron de tu boca, el Salmo 1 que resonó en tu espíritu, todo eso tiene consecuencias que van más allá de este momento de oración. Salmo diferente a cómo llegaste, no porque las circunstancias cambiaron en estos minutos, sino porque el árbol volvió a sus corrientes, porque las raíces se remojaron en el agua que las alimenta, porque el lente a través del cual vas a vivir este día es el del bienaventurado, no el del tamo que arrebata el viento. Ahora la práctica que prometí al inicio, la que distingue a los que viven la bendición del Salmo 1 de manera consistente de los que la conocen pero no la experimentan de manera estable, es esta: cada mañana antes de que el día comience, una porción de la palabra de Dios, no necesariamente larga, puede ser un versículo, un salmo corto, pero que sea intencionada, que sea la primera voz que te forme la perspectiva del día, no la de las noticias, no la de las redes sociales, no la del miedo por las situaciones, la de Dios. Y cuando leas ese versículo o ese salmo, llévalo contigo al día, repítelo mentalmente mientras haces las cosas del día, medita en él, pregúntate qué significa para la situación específica que enfrentas. Deja que esa palabra trabaje en ti durante el día en lugar de dejarla encerrada en el momento de la mañana. Eso es lo que hace el árbol del Salmo 1. Medita de día y de noche, no solo en el momento de oración formal, a lo largo del día, y ese hábito, mantenido con consistencia, produce las raíces profundas que llegan al agua aunque la superficie esté seca, que producen el fruto en su tiempo, que mantienen la hoja verde aunque sea invierno, que hacen prosperar todo lo que las manos de ese árbol tocan. Si esta oración llegó a algo real en ti esta mañana, escribe en los comentarios: soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas, todo lo que hago prospera. Es el decreto de fe con el que cierras esta oración, el sello de lo que proclamaste, y es también el testimonio que alguien más necesita leer cuando llegue a este video buscando exactamente lo que tú encontraste aquí. Comparte este video con alguien que necesite escuchar el Salmo 1 esta mañana, alguien que necesita la palabra bienaventurado sobre su vida, sin explicar nada. Solo mándalo, deja que Dios haga el resto. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada mañana hay oración nueva aquí para comenzar el día desde el Salmo correcto. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Salmo 1 sea el árbol que describe tu vida. Que tus raíces estén siempre junto a sus corrientes. Que el fruto llegue en su tiempo. Que la hoja no caiga. Que todo lo que hagas prospere. Bienaventurado eres. Ve así a tu día. Sección adicional. Dentro de la oración, después del versículo sobre el árbol padre, quiero profundizar en la imagen del árbol porque creo que tiene capas que necesitan ser exploradas esta mañana. Un árbol no produce fruto con prisa. No decide un día que quiere dar manzanas y al día siguiente las tiene. El proceso es invisible primero. Las raíces crecen en la oscuridad, debajo de la tierra donde nadie ve, durante meses que desde afuera parecen de inactividad. Y solo cuando las raíces llegaron al agua, cuando el sistema interno está establecido, cuando el árbol tiene lo que necesita para sostener la producción, entonces viene el fruto. Señor, hay personas escuchando esto que están en la etapa de las raíces, donde desde afuera no se ve mucho, donde el proceso es subterráneo, invisible, silencioso, y que a veces se preguntan si están avanzando, porque no hay señales externas visibles
de que algo esté ocurriendo, que esta mañana puedan ver esa etapa con los ojos correctos, no como estancamiento, como profundización, no como tiempo perdido, sino como tiempo invertido en lo que va a sostener el fruto cuando llegue. Porque el árbol que da fruto sin raíces profundas es vulnerable. Cualquier viento fuerte lo derriba, cualquier sequía lo reseca, pero el árbol con raíces profundas aguanta las tormentas, aguanta las sequías y en el tiempo correcto da su fruto, que puedan confiar en el proceso subterráneo, que puedan honrar la temporada de raíces aunque sea invisible, que sepan que el Dios que ve en lo secreto los recompensa en lo público. Señor, también quiero pedirte por las personas que ya tienen raíces, pero que sienten que el suelo en el que están plantados no les permite llegar al agua. A veces, las circunstancias de la vida nos plantan en tierra difícil, situaciones que drenan en lugar de nutrir, ambientes que agotan en lugar de alimentar, en relaciones que consumen en lugar de aportar, y el árbol que podría estar junto a las corrientes de aguas se encuentra en un lugar árido que no parece el que describe el Salmo 1. Para esas personas esta mañana que disciernan qué necesita cambiar para que sus raíces lleguen al agua, que a veces el cambio es interno, ajustar qué consumen, qué escuchan, con qué se nutren espiritualmente, que a veces el cambio es externo, ambientes, relaciones, hábitos que alejan en lugar de acercar, y que tengan el valor y la gracia de hacer esos cambios, no todos a la vez, pero en la dirección correcta. Señor, que cada persona que está escuchando esto encuentre el camino hacia las corrientes de aguas, que las raíces lleguen al agua, que el árbol florezca. Padre, hay algo en el Salmo 1 que quiero explorar, porque creo que habla directamente a la cultura en la que vivimos. El Salmo habla de bienaventurado el que no anda en consejo de malos, y en el tiempo en que vivimos, el consejo de voces que no te construyen está más accesible que nunca, más inmediato, más atractivo visualmente, más diseñado para capturar la atención y quedarse. Las redes sociales, el entretenimiento constante, los influenciadores que te dicen cómo vivir, qué desear, cómo medir el éxito, las noticias que alimentan el miedo como motor. Todo eso es consejo constante, ininterrumpido, altamente optimizado para enganchar. Y uno no siempre se da cuenta de cuándo ese consejo empieza a moldear la perspectiva de maneras que no coinciden con la del árbol del Salmo 1. No digo que todo sea malo, digo que hay que ser intencional. Que el árbol que medita en la palabra de Dios de día y de noche necesita proteger el espacio de esa meditación de la competencia constante de otras voces. Señor, dame discernimiento sobre qué consejo estoy recibiendo de manera pasiva, qué voces están formando mi manera de ver el mundo, mi escala de valores, lo que considero importante, lo que considero éxito, lo que considero fracaso. Y si hay voces que no me están llevando hacia el árbol del Salmo 1, dame la gracia de hacer los ajustes. No pido vivir en una burbuja aislada del mundo. Pido estar lo suficientemente anclado en tu palabra que pueda navegar el mundo sin ser arrastrado por él, como el árbol que puede estar en medio del viento porque sus raíces lo anclan. Que las corrientes a mi alrededor no me arrebaten como tamo, porque estoy plantado junto a tus corrientes de agua. Padre, la bendición del Salmo 1 tiene implicaciones que van más allá de la vida individual. El árbol que da fruto no solo se beneficia a sí mismo, da sombra a otros. Sus hojas llevan oxígeno al aire que todos respiran. Su fruto alimenta no solo al árbol, sino a los que están alrededor. La presencia de un árbol saludable junto al río cambia el ecosistema de su entorno. Señor,
que yo sea ese tipo de árbol, que la bendición que fluye en mi vida no se quede en mí, que se convierta en sombra para alguien que necesita protección, en fruto para alguien que tiene hambre, en oxígeno para el ambiente que me rodea. Que la prosperidad que describes en el Salmo 1 no sea solo para acumular, sea para dar. Que el árbol que recibes junto al río sea un árbol generoso, que lo que recibe de tus corrientes lo comparte con el terreno seco que lo rodea. Que mi trabajo sea bendición para las personas que trabajo, que mis relaciones sean bendición para las personas con quienes me relaciono, que mi familia sea bendición para las familias que nos rodean, que mi vida sea un árbol en cuya sombra otros encuentren refugio. Ese es el árbol del Salmo 1 en su versión más completa, no el que prospera en el sentido egoísta, el que prospera en el sentido del reino, el que entiende que fue plantado junto a las corrientes no solo para su propio beneficio, sino para ser un punto de irrigación del desierto que lo rodea. Señor, que eso sea mi vida, que eso sea la vida de cada persona que está escuchando esto esta mañana. Padre, quiero interceder también por los hijos de quienes están escuchando. La promesa del árbol del Salmo 1 tiene una dimensión generacional. El árbol que da su fruto en su tiempo deja semillas, y las semillas de un árbol plantado junto a las corrientes de Dios tienen en ellas el potencial de convertirse en árboles como el Padre, que también den su fruto, que también tengan hojas que no caen, que también prosperen en todo lo que hagan. Señor, que la bendición del Salmo 1 sea transmitida, que los hijos de quienes oran esta mañana crezcan viendo el árbol que sus padres son, que ese testimonio vivo de lo que produce meditar en tu palabra sea más poderoso que cualquier sermón, que cuando los hijos vean que papá, que mamá regresa constantemente a tus corrientes, que ese patrón se grabe en ellos como el camino correcto, y que cuando los hijos enfrenten sus propias temporadas de sequía, sus propias pruebas, sus propias elecciones de qué consejo escuchar, o tengan grabado en algún lugar profundo de su memoria el árbol que vieron en casa, el que incluso en las tormentas mantuvo las raíces en el agua, el que incluso en el invierno mantuvo las hojas, el que cuando llegó el tiempo del fruto lo dio generosamente. Que el árbol del Salmo 1 en la vida de cada padre que está escuchando esto esta mañana sea la herencia más valiosa que le deja a la próxima generación. Padre, ahora quiero hacer algo que creo que tiene un poder específico cuando se hace con fe. Voy a hablar directamente a cada área de la vida de quienes están escuchando y decretar la bendición del Salmo 1 sobre ella. Decreto sobre tu trabajo esta mañana. Bienaventurado. Lo que tus manos construyan hoy llevará el favor de Dios. Las puertas que necesitan abrirse se abrirán, o las conversaciones importantes tendrán el Espíritu Santo presente en ellas. El esfuerzo que hagas no será en vano. Todo lo que hagas prosperará. Decreto sobre tu hogar. Bienaventurado. El ambiente de tu casa llevará la paz que sobrepasa el entendimiento. Las relaciones que construyes dentro de esas paredes serán irrigadas por las corrientes del amor de Dios. Las conversaciones difíciles encontrarán el camino hacia la comprensión. Los conflictos pendientes encontrarán el camino hacia la resolución. Decreto sobre tu salud. Bienaventurado. El cuerpo que Dios diseñó con precisión recibirá el cuidado del Jehová Rafa. Lo que necesita sanidad comenzará su proceso de restauración. Lo que ya está sano será mantenido. La energía que necesitas para cumplir el propósito de este día estará presente. Decreto sobre tus finanzas. Bienaventurado. Jehová Jireh proveerá lo que necesitas.
Las puertas de provisión que necesitan abrirse se abrirán hoy. La sabiduría para administrar lo que tienes vendrá del Dios que creó la abundancia. La deuda que pesa comenzará a moverse en la dirección correcta. Decreto sobre tus relaciones: bienaventurado. Las personas correctas para esta etapa de tu vida llegarán. Las que necesitan salir de manera sana, saldrán. Las que están rotas y tienen posibilidad de restauración, comenzarán su proceso. Y en cada relación donde inviertas, el fruto será visible. Decreto sobre tu fe: bienaventurado. Las raíces profundizarán. La meditación en la palabra se volverá más natural. La delicia en las corrientes de Dios crecerá. Y esa fe más profunda producirá todo lo demás. Señor, quiero agradecer algo antes de sellar esta oración. Quiero agradecerte que el Salmo 1 no es una promesa condicionada a la perfección. El árbol que describe no es el árbol del que nunca se equivoca. Es el árbol del que tiene sus raíces en el lugar correcto. Las raíces no garantizan que el árbol nunca será sacudido por el viento. Garantizan que cuando el viento llegue, el árbol no se caerá. Las raíces no garantizan que el árbol nunca tendrá temporadas de sequía. Garantizan que las raíces llegarán al agua aunque la superficie esté seca. La bendición del Salmo 1 no es ausencia de adversidad, es la capacidad de prosperar a través de la adversidad, porque el fundamento está en el lugar correcto. Señor, gracias porque eso está disponible para mí, con mi historia, con mis errores pasados, con las temporadas donde me alejé de las corrientes, con todo. Porque la gracia que me vuelve a plantar junto al río es tuya, no mía. Tú eres el que planta. Yo solo tengo que elegir quedarme donde me pones. Y hoy elijo quedarme junto a tus corrientes. Gracias, Señor, por el Salmo 1, por la imagen del árbol, por la promesa de bienaventurado, por la seguridad de que todo lo que haga prosperará cuando las raíces estén en el lugar correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero volver a la oración porque hay cosas que todavía necesito decirte sobre la vida que describes en el Salmo 1. La bienaventuranza que describe este salmo no es un estado que se alcanza una vez y se mantiene automáticamente. Es el resultado natural de un patrón sostenido, de raíces que se mantienen junto al agua, de hojas que no caen porque el árbol sigue conectado a la fuente, cimo de fruto que llega en su tiempo, porque el árbol siguió haciendo lo que los árboles junto al río hacen. Y ese patrón se construye en los días ordinarios, no solo en los momentos de crisis donde uno busca a Dios con desesperación, no solo en las temporadas de crecimiento espiritual intenso, en los días comunes, los martes sin nada especial, los miércoles donde el trabajo es rutinario, los jueves donde todo lo que hay que hacer es hacer lo que hay que hacer. En esos días ordinarios es donde se construye o se descuida el árbol del Salmo 1, porque la meditación de día y de noche no es una práctica para las emergencias, es el patrón consistente de quien entendió que el árbol junto al río no llega al agua solo en las crisis, está junto al agua todo el tiempo, y esa presencia constante es lo que produce la hoja que no cae. Señor, que el árbol que soy no solo venga a tus corrientes en los momentos difíciles, que viva junto a ellas, que sea mi hábitat normal, que tu palabra sea el agua que bebo, no como medida de emergencia, sino como la dieta regular de mi vida. Dame la gracia de construir ese patrón, de proteger el espacio para la meditación en tu palabra en los días ordinarios, de no permitir que las urgencias de la vida desplacen lo que más importa, de entender que el tiempo que invierto en beber de tus corrientes no es tiempo quitado al trabajo o a las responsabilidades.
es inversión en las raíces que van a hacer que todo lo demás prospere. Padre, ahora quiero llevar a las personas que están escuchando a través de una declaración profética sobre su vida, como Ezequiel, que profetizó sobre los huesos secos y los vio vivir. Quiero proclamar sobre la vida de cada persona que está escuchando lo que el Salmo 1 promete para el árbol plantado junto a las corrientes. Declaro que eres un árbol vivo, no seco, no sin esperanza de fruto, vivo, con savia que fluye desde las raíces hasta las ramas, con potencial de fruto que todavía no se ve completamente, pero que está en proceso. Declaro que tus raíces están profundizando, que cada momento que pasas en la presencia de Dios, cada lectura de su palabra, cada oración que elevas, cada momento de quietud donde lo escuchas, es una raíz que se mueve hacia el agua. El proceso puede ser silencioso, puede ser invisible desde afuera, pero es real y está ocurriendo. Declaro que la temporada del fruto viene, que lo que has sembrado en fe, en tiempo de oración, en fidelidad a Dios en los días ordinarios, tiene que dar retorno. Las leyes del reino de Dios son tan reales como las leyes de la naturaleza. El árbol que tiene raíces junto al agua da fruto en su tiempo, no puede no darlo. Así fue diseñado. Declaro que tus hojas no caerán, que incluso cuando el invierno llegue, cuando la temporada sea de prueba y no de celebración visible, habrá evidencia de vida en tu árbol, la paz que sobrepasa el entendimiento, el gozo que existe independientemente de las circunstancias, la esperanza que no avergüenza porque el amor de Dios fue derramado en tu corazón. Declaro que todo lo que hagas prosperará, con el significado más completo de prosperar, que irá hacia adelante, que tendrá movimiento en la dirección correcta, que el favor de Dios estará sobre tus manos, que lo que construyas tendrá su fundamento en el Señor y por tanto no podrá ser destruido por ninguna tormenta. Bienaventurado eres. Lo fue antes de que leyeras este salmo esta mañana. Lo serás cuando este video termine. Pero esta mañana lo proclamaste, lo decretaste, lo recibiste con fe, y esa recepción activa algo. Señor, quiero orar por situaciones específicas que sé que hay entre las personas que están escuchando. Hay alguien que está comenzando algo nuevo hoy, un negocio, un trabajo, un proyecto, una etapa que mezcla la emoción con el miedo porque lo nuevo siempre tiene esa dualidad. Señor, que el árbol del Salmo 1 sea la imagen que esa persona lleve a ese comienzo, que sepa que el favor de Dios va adelante, que todo lo que haga prosperará, que el nuevo comienzo tiene raíces en tus corrientes y que por lo tanto tiene fundamento para dar fruto en su tiempo. Hay alguien que está terminando algo, un capítulo que se cierra, una etapa que llega a su fin, que tal vez no terminó como esperaba, o que terminó bien, pero que el fin de algo siempre tiene un peso propio. Señor, que el árbol entienda que cuando una temporada de fruto termina, viene la temporada de raíces, que el fin de un capítulo no es el fin del árbol, es la preparación para el siguiente ciclo, que en el aparente final haya semillas que van a producir lo siguiente. Hay alguien que está en medio de algo que no eligió, una situación que llegó sin pedirlo, que cambió la vida de maneras que no estaban en el plan. Señor, como José en la cisterna, como Daniel en Babilonia, que el árbol del Salmo 1 pueda echar raíces incluso en el suelo que no eligió, que el Dios que planta sepa que ese no es el suelo final, sino el suelo de formación, y que incluso ahí, el árbol que se mantiene junto a las corrientes dará su fruto en el tiempo correcto. Hay alguien que está esperando, que pidió algo hace mucho tiempo y que todavía no llegó, que la espera se hizo larga
y que a veces la duda llega junto a la pregunta de si la respuesta realmente viene. Señor, para esa persona la promesa del árbol junto al río, el fruto llega en su tiempo, no en el tiempo de quien espera, en el tiempo correcto, y el árbol que espera con raíces junto al agua tiene garantizado que el tiempo correcto viene. Padre, quiero cerrar esta oración con algo que quiero que los padres que están escuchando escuchen claramente. El árbol del Salmo, uno tiene una responsabilidad que va más allá de su propia prosperidad. Cuando David escribió este salmo, estaba describiendo no solo un estilo de vida personal, sino un legado generacional. El árbol que da su fruto en su tiempo deja semillas. Las semillas caen en el suelo, y si el suelo está bien, germinan, se convierten en árboles, y esos árboles también pueden estar junto a las corrientes, también pueden dar su fruto, también pueden tener hojas que no caen. Señor, que los padres entiendan que el árbol que están siendo hoy está dejando semillas en sus hijos, que el patrón de buscar a Dios primero cada mañana, de meditar en su palabra, de plantar las raíces junto a las corrientes, ese patrón está siendo observado, está siendo grabado, y en el tiempo correcto, cuando los hijos enfrenten sus propias elecciones sobre qué árbol quieren ser, van a tener en su memoria la imagen del árbol que vieron en casa. Que ese árbol que ven sea el árbol del Salmo 1, no el árbol perfecto que nunca falla. El árbol que regresa a las corrientes cada vez que el viento lo sacude, el que pide perdón cuando se equivoca, el que en la temporada de invierno sigue volviendo al agua aunque el fruto no sea visible, el que confía en el tiempo del Señor aunque la espera sea larga. Ese árbol es el legado más poderoso que un padre puede dejar. Gracias, Señor, por este salmo, por esta mañana, por la oportunidad de plantar las raíces un poco más profundo en tus corrientes antes de salir al día que comienza. Que el bienaventurado del Salmo 1 sea la realidad de cada vida que estuvo en esta oración hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero volver una vez más a la oración para explorar algo del Salmo 1 que creo que tiene poder transformador específico para los que están en temporadas difíciles. El Salmo habla del árbol y luego habla de los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y a primera vista puede parecer que hay dos categorías de personas: los bienaventurados, que siempre están bien, y los que son como tamo, que siempre están en el caos. Pero la realidad de la experiencia espiritual es más matizada que eso, y creo que el Espíritu Santo quiere decirle algo específico a quien está escuchando esto, y que en este momento se siente más como tamo que como árbol. Todos hemos tenido temporadas de tamo, temporadas donde el viento nos llevó a lugares que no elegimos, donde las raíces no estaban lo suficientemente profundas para resistir la tormenta, donde nos dejamos arrebatar por el consejo equivocado, por las presiones del ambiente, por la falta de conexión con las corrientes de Dios. El Salmo no dice que quien fue tamo ya no puede llegar a ser árbol. Dice que bienaventurado el varón que no anda en el consejo de malos, presente y futuro, el que elige ahora no andar, el que decide ahora meditar, el que en este momento vuelve sus raíces hacia las corrientes. Señor, para quien está escuchando esto desde una temporada de tamo, desde un lugar donde el viento los ha arrebatado y que no saben bien dónde están ni cómo volver al árbol junto al río, esta oración de esta mañana es el primer movimiento de raíz hacia el agua. El hecho de que estén aquí, escuchando el Salmo 1, declarando bienaventurado sobre sus vidas, eso ya es un árbol que empieza a orientar sus raíces hacia las corrientes. El camino de vuelta al árbol
empieza con exactamente esto: una decisión, una apertura. Un momento donde el tamo decide dejar de ser arrebatado por el viento y empezar a moverse hacia el agua. Que esta sea esa mañana para quien la necesita. El primer movimiento de raíz, el inicio del árbol que el Salmo 1 describe, el comienzo del bienaventurado. Padre, quiero hablar sobre algo que creo que es uno de los tesoros más subestimados de la vida del árbol del Salmo 1, el silencio. La meditación de la que habla el Salmo requiere silencio, no el silencio de no tener nada que hacer, el silencio intencional, el que se elige a pesar de que hay cosas que hacer, el que se protege porque se entiende que en él ocurren cosas que el ruido no permite. En el silencio delante de ti, Señor, el árbol escucha la voz que más importa, la tuya, suave, apacible, la que no compite con el volumen de todo lo demás, sino que habla desde un lugar más profundo, la que Elías escuchó después del fuego y el terremoto y el viento fuerte, no en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, en la voz apacible y delicada. Señor, en el mundo de hoy, el silencio es uno de los recursos más escasos y más valiosos que existen. Todo está diseñado para llenarlo. La notificación que llega, el podcast que se pone, la música de fondo, el video que se consume mientras se hace otra cosa, la pantalla que siempre está disponible para ocupar cualquier momento de quietud. Y en ese llenado constante, tu voz apacible queda debajo de todo el ruido, no porque no hable, porque hay demasiado ruido para que la escuchen. Que los que están escuchando esto esta mañana encuentren el valor de proteger el silencio. No horas de silencio necesariamente, minutos, 5, 10, momentos donde la pantalla se cierra y el alma se abre, donde la meditación en tu palabra ocupa el espacio que normalmente ocupa el ruido, donde las corrientes de agua pueden ser escuchadas porque el árbol se quietó lo suficiente para escucharlas. En esos momentos de silencio, Señor, habla, que tu voz apacible diga lo que el corazón necesita escuchar, la dirección que busca, la paz que necesita, la certeza de que no está solo, la confirmación de que el árbol está en el lugar correcto, aunque la superficie esté seca. Gracias porque siempre estás hablando. El desafío es crear los espacios donde se puede escuchar. Padre, una última oración por algo que necesita ser cubierto en esta mañana: los sueños. El árbol del Salmo 1, que da su fruto en su tiempo, fue diseñado con sueños dentro. Dios no planta árboles sin propósito, y el propósito viene con sueños adjuntos, con visiones de lo que puede ser, con anticipación del fruto que va a dar en el tiempo correcto. Señor, hay personas que perdieron sus sueños en algún punto del camino, no dramáticamente, gradualmente, las decepciones que se fueron acumulando, los fracasos que redefinieron lo que es posible, las voces que dijeron que los sueños eran irrealistas, y poco a poco el árbol fue ajustando las expectativas sobre su propio fruto hasta que llegó a conformarse con mucho menos de lo que fue diseñado para producir. Para esas personas, esta mañana, que el Salmo 1 reactive los sueños, que la promesa de bienaventurado encienda nuevamente la visión de lo que puede ser, que el árbol recuerde para qué fue plantado, que los sueños que se enfriaron encuentren la chispa de la fe para volverse a calentar, no porque todos los sueños tengan que cumplirse exactamente como los imaginamos, sino porque la capacidad de soñar desde la fe es parte del diseño del árbol junto al río. El árbol que no tiene visión de su fruto futuro ya empezó a perder su conexión con las corrientes. Que los sueños regresen, que sean purificados por el proceso, que sean más grandes que los originales
o diferentes, pero igualmente llenos de propósito. Que el árbol que está junto a las corrientes sepa lo que puede dar y lo espere con la paciencia de quien conoce el tiempo del Señor. Gracias, Padre, por los sueños que pusiste en cada uno, por el propósito que los respalda, por el tiempo perfecto en el que se manifestarán. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, el cierre final. Y sal esta mañana como árbol, no como tamo, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, con raíces que llegaron un poco más profundo en esta oración, con hojas que se mantienen porque las corrientes siguen fluyendo, con la convicción de que el fruto viene en su tiempo. Y cuando durante el día el viento intente arrebatarte, cuando las circunstancias quieran hacerte sentir como tamo, para, respira y di: soy árbol plantado junto a corrientes de aguas, mis raíces están en el Señor, todo lo que hago prospera. Esas palabras en ese momento son raíces que van al agua, son el árbol que se orienta de nuevo hacia las corrientes. Son la meditación de día y de noche, hecha en 10 segundos en medio del día. Si esta oración fue de bendición para ti esta mañana, escribe en los comentarios: soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Todo lo que hago prospera. Comparte este video con alguien que necesite la palabra bienaventurado sobre su vida hoy. Solo mándalo. Suscríbete y activa la campanita. Cada mañana hay oración nueva aquí. Bienaventurado eres. Ve así a tu día. Padre, hay una última dimensión del Salmo 1 que quiero explorar contigo antes de sellar definitivamente esta oración. El Salmo compara el árbol con los malos, que son como el tamo, y dice que por tanto los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No traigo esto para hablar de juicio en el sentido que el miedo imagina. Lo traigo porque hay una verdad importante ahí sobre la estabilidad. El árbol resiste. El tamo no puede resistir porque no tiene raíces. El tamo es ligero. El viento lo lleva. Y en ese llevar no tiene agencia, no tiene dirección propia. Que no tiene la capacidad de mantenerse en ningún lugar porque no hay nada que lo ancle. Señor, la diferencia entre el árbol y el tamo en el Salmo 1 no es principalmente moral, es estructural. El árbol tiene raíces en las corrientes, el tamo no. Y esa diferencia de raíces produce toda la diferencia en cómo cada uno responde al mismo viento. Dos personas pueden estar en la misma tormenta, la misma crisis económica, el mismo diagnóstico médico, la misma pérdida, la misma adversidad, y una es arrebatada por el viento y la otra resiste. No porque una sea mejor persona, porque una tiene raíces que llegan al agua y la otra no. Señor, esa verdad me da humildad y me da esperanza al mismo tiempo. Humildad porque sé que si mis raíces no están en tus corrientes, el próximo viento fuerte puede arrebatarme tan fácilmente como al tamo. So que la resistencia espiritual no es automática. Se construye, se mantiene, se cuida, y si descuido las raíces, si me alejo de las corrientes, mi capacidad de resistir disminuye, aunque no lo vea inmediatamente. Y esperanza porque sé que la razón por la que el tamo no resiste no es que sea tamo para siempre, es que en ese momento no tiene raíces donde necesita tenerlas. Y la solución no es otra cosa que plantar las raíces en el lugar correcto, lo que puede empezar hoy con esta oración, con este momento de meditación en tu palabra, con este primer movimiento de raíz hacia las corrientes. Señor, que las personas que escucharon esto esta mañana salgan con raíces un poco más profundas que cómo llegaron. Que el viento que venga durante el día los encuentre con más anclaje que antes de esta oración. Que el árbol del Salmo 1
sea cada vez más la descripción de su vida y no solo la aspiración, y que cuando lleguen las tormentas puedan decir como el árbol: mis raíces están en las corrientes, el viento puede soplar, no me arrebatará. Padre, el Señor Jesús mismo usó la imagen del árbol y sus raíces para describir lo que produces en la vida de quienes escuchan su palabra. En el Sermón del Monte, al final, dijo que el que escucha sus palabras y las hace es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Llegaron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El árbol del Salmo 1 es esa casa, la casa fundada sobre la roca de tu palabra, Señor, que cuando las lluvias vengan, cuando los ríos crezcan, cuando los vientos soplen, no cae. No porque las tormentas no sean reales, porque el fundamento es real, porque las raíces están en el lugar que ninguna tormenta puede alcanzar. Y el que escucha pero no hace, dijo Jesús, es como el hombre insensato que edificó sobre la arena. Misma tormenta, misma lluvia, mismo viento, casa diferente, caída grande. Señor, que yo sea el que escucha y hace. Que el Salmo 1 que escuché esta mañana produzca raíces, no solo información. Que el árbol junto a las corrientes sea el resultado de una vida que no solo sabe cuál es el camino correcto, sino que camina por él. Gracias por tu palabra que construye, que forma, que pone raíces donde antes no había, que hace del árbol frágil un árbol que resiste. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, antes de que cada persona que está escuchando salga a su día, quiero pedirte una cosa más por ellas. Que recuerden el árbol durante el día, no solo en la mañana cuando la oración está fresca, en el mediodía cuando el trabajo pesa, en la tarde cuando el cansancio llega, en la noche cuando el día se evalúa con la mirada retrospectiva de lo que salió bien y lo que no salió como se esperaba. En cada uno de esos momentos, que el árbol del Salmo 1 sea la imagen que les devuelva la perspectiva correcta. Cuando el trabajo sea difícil, el árbol junto al río recuerda: todo lo que hago prosperará, no porque sea fácil, porque mis raíces están en el lugar correcto. Cuando las relaciones sean complicadas, el árbol junto al río recuerda: el río que fluye en mí también puede fluir hacia otros. La paciencia que me falta la tengo disponible en las corrientes. Solo necesito ir a beber cuando el cansancio diga que no puedes más, pues el árbol junto al río recuerda: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Las raíces que llegan al agua también traen energía que no viene de mí. Cuando el miedo llegue, el árbol junto al río recuerda: bienaventurado. Eso es lo que soy. No el que tiene miedo, el bienaventurado, el bendito, el que prospera en todo lo que hace, porque sus raíces están junto a las corrientes de Dios. Que esa imagen, el árbol junto al río, sea el recurso que usen durante este día cada vez que necesiten volver a la perspectiva correcta. Y que al final de este día, cuando pongan la cabeza en la almohada, puedan decir: fui árbol hoy, no perfectamente, no sin momentos donde el viento intentó arrebatarme, pero árbol, con raíces que volvieron al agua cada vez que se alejaron, con hojas que se mantuvieron porque el río siguió fluyendo, con la convicción de que el fruto de este día fue real, aunque no todo sea visible todavía. Bienaventurado eres. Descansa en esa verdad esta noche y mañana vuelve a las corrientes. Así sea para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.